Aristipo fue un filósofo griego que nació el 435 a.C. en la antigua ciudad de Cirene. Fue discípulo de Sócrates, pero a diferencia de él funda una escuela, la escuela cirenaica, en la cual se cobraba bastante caro si querías aprender. Una vez, un mercader con mucho dinero le pidió a Aristipo que se encargara de la educación de su hijo. Este le exigió a cambio una paga de 500 dracmas, una cantidad que al mercader le pareció exagerada, y dijo: por esa cantidad de dinero podría comprarme un buen burro. Por lo que Aristipo respondió rápidamente: hacelo, así tenés dos. Los sofistas eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y el arte de hablar en público utilizando la retórica. Esta era esencial en Grecia, donde las personas participaban constantemente de discordias. Los sofistas fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por sus enseñanzas. Uno de los principales sofistas fue Protágoras, y se contaba que sus clases eran tan caras que los únicos que podían pagarlas eran los hijos de los ricos. Pero en cierta ocasión Protágoras aceptó como alumno a un tal Evatlo, un estudiante pobre, con la condición de que le pagaría la mitad del dinero a la entrada y la otra mitad cuando acabase sus estudios y ganara su primer disputa verbal. Pero al terminar sus estudios, Evatlo no aceptaba ningún trabajo que tuviera que ver con las disputas. Así conseguía esquivar lo pactado con Protágoras. Había recibido sus clases y no se veía en obligación alguna de pagarlas. Entonces Protágoras demandó a Evatlo, que intentó ganarle con la siguiente argumentación: Protágoras, si vos ganás la disputa, yo voy a seguir sin haber ganado un caso y por lo tanto, basándome en los términos de nuestro acuerdo, no voy a tener que pagarte. Pero si la disputa la gano yo, entonces por mandato judicial tampoco tendré que pagarte. A lo que Protágoras le respondió: nada de eso, si yo gano la disputa vas a tener que pagarme por mandato judicial, pero si la ganás vos ya habrás ganado tu primer caso y entonces, apelando a los términos de nuestro acuerdo, igualmente vas a tener que pagarme. ¿Quién tenía razón? De entre las muchas imágenes y analogías que utilizó el filósofo griego Platón, posiblemente la alegoría de la caverna sea la más célebre. Imagina que toda tu vida estuviste prisionero en una caverna. Tenés las manos y los pies encadenados, la cabeza sujeta de modo que solo podés ver la pared que te queda enfrente. Detrás tuyo hay una llama, y entre vos y el fuego hay una pasarela por la que tus captores desplazan estatuas y todo tipo de objetos. Las sombras que proyectan en la pared son lo único que vos y tus compañeros vieron siempre, de lo único de lo que hablaste y en lo único que pensaste. Ahora suponete que te liberan de las cadenas y podés andar por la cueva libremente. Aunque al principio el fuego te deslumbra, de forma progresiva vas reconociendo mejor la situación de la cueva y entendiendo el origen de las sombras que habías tomado por reales. Finalmente salís de la caverna y al asomarte al soleado mundo exterior vas a ver toda la realidad iluminada por el sol. Una vez en la realidad, estás ansioso por volver a la caverna y sacar del error a tus compañeros ignorantes, pero como ahora te acostumbraste al brillo de la luz, al entrar a la caverna te vas chocando con todo, y quienes siguen cautivos te consideran un loco. Piensan que tu viaje te trastornó, se niegan a escucharte e incluso si insistís podrían terminar matándote. El significado general de esta alegoría está bastante claro. La caverna representa el mundo de las apariencias, lo que nos hacen creer. Los cautivos encadenados simboliza a la gente corriente que vive de conjeturas e ilusiones, mientras que el mundo real o la verdad solo está presente para unos pocos, y cuando estos quieren iluminar a la mediocridad, se enfrentan ante la burla y el rechazo. ¿Es posible que hoy mismo estemos viviendo en esta alegoría? La analogía de la tetera dice así: imaginen que una tetera de porcelana está en órbita alrededor del Sol. Uno no puede desmentir la existencia de la tetera porque es muy chica para verla con el telescopio, pero solo un loco diría: voy a creer en la tetera porque no puedo desmentirla, pero lo hacemos a diario. Suponete que todos en la sociedad, profesores, líderes, todos tuvieran fe en la tetera. Historias de la tetera fueron transmitidas por generaciones, es parte de la tradición de la sociedad, hay libros sagrados sobre la tetera. Entonces, alguien que no cree en la tetera podría considerarse un loco. La paradoja de Teseo dice así:
Imaginémonos un auto nuevo, recién comprado. Después de un año, este empezó con algunos problemas. Había que cambiar la cerradura de una puerta, alguna dificultad con la suspensión trasera y después empezaron a fallar cosas más importantes. De modo que al auto se le había cambiado cada una de sus piezas. Entonces, ¿es un auto nuevo o sigue siendo el mismo coche? Esta es una de las cuestiones más opinadas en los últimos tiempos porque existe una crisis de identidad. ¿Cuál es el original? ¿El auto hecho hoy a base de nuevas piezas o la versión compuesta con piezas originales? El problema no se limita a los autos, la gente cambia muchísimo a lo largo de su vida, tanto física como psicológicamente. Debe haber muy pocas cosas en común entre un niño de 2 años y el abuelo de 90. ¿Son la misma persona? Si es así, ¿qué hace que lo siga siendo? El asunto no es irrelevante. ¿Es justo castigar a un hombre de 90 años por algo que hizo 70 años atrás? ¿Debería un doctor dejar morir al anciano de 90 años si una versión anterior suya hubiera expresado ese deseo 40 años atrás? Este problema existencial mantuvo pensando a filósofos por cientos de años. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una persona sea en determinado momento la misma persona que un tiempo después? Posiblemente la identidad sea un problema biológico. Soy ahora el mismo que en el pasado porque soy el mismo organismo vivo, el mismo animal humano y estoy unido a un cuerpo determinado. Pero imaginémonos por un momento un trasplante de cerebro, una operación al alcance de la tecnología futura, en la que colocan tu cerebro en mi cuerpo. Nuestra intuición seguramente indica que vos tenés un cuerpo nuevo, no que mi cuerpo tiene un cerebro nuevo. Si esto es así, parece que tener un cuerpo determinado no era una condición necesaria de la subsistencia de la persona. Pero esto no responde absolutamente nada. En definitiva, ¿qué hace que vos seas vos? ¿Cómo llegaron a todos estos pensamientos? ¿Eran más inteligentes que nosotros? Susan Cain, autora del libro El poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar, cuya conferencia en TED es una de las favoritas de Bill Gates, defiende con pruebas la riqueza creativa que surge de la soledad y comenta que por el bien de la humanidad debemos practicar la introversión. La creencia de que toda creatividad y productividad proviene de un lugar sociable es claramente falsa, ya que cuando estamos rodeados de gente nos limitamos a seguir las creencias de los demás para no romper con la dinámica de grupo. La soledad, en cambio, significa abrirse al pensamiento propio y original. Darwin daba largas caminatas por el bosque para poder pensar. Steve Wozniak, que inventó la primer computadora de Apple, estuvo encerrado en su cuarto por meses. Filósofos griegos eran conocidos por apartarse de la sociedad e irse al monte a disfrutar el silencio, a vaciar la mente, a que las ideas fluyan lejos de los prejuicios. Pero en la actualidad, una enorme cantidad de personas dedican su vida a mantener sus mentes ocupadas y se sienten extremadamente incómodas con el silencio. Cuando están a solas, nadie está diciendo nada, no hay nada que hacer, se genera esta falta de distracción. Estoy a solas conmigo mismo y quiero escapar de mí mismo, por eso voy al cine, por eso leo cuentos de misterio, por eso voy a fiestas, por eso me emborracho. El humano no es así por naturaleza, el humano piensa, reflexiona, se cuestiona, busca el perfeccionamiento. Hay todo un sistema y una sociedad bajo un aparato de propaganda ideológica y distracciones constantes que guía a la población a ser así. ¿Leer un libro? ¿Para qué? ¿Tener una opinión respecto a algo? Para eso miro algún youtuber y me adhiero a su opinión. Entonces otros piensan por la gente, haciéndole creer que ella lo hace para volverse simples máquinas que persiguen objetivos ficticios e irreales, que no son lo que realmente quieren, sino lo que otro precisa. Gente, quería comentarles que para todos los que pidieron ver la cara de la banana, este sábado, el sábado 12, me van a hacer una entrevista en onradio.com.ar a las 17 horas de Argentina. Yo no soy mucho de abrirme, pero fuera de joda quería agradecerles mucho el apoyo en cada video. No tengo ni idea si me van a tocar el pito o qué va a pasar, pero ustedes entren y vamos a ver qué onda.